tuvo ahí el problema técnico con el teléfono. Buenas noches. Bueno, ante la ausencia de Alberto, me pidió que coordinara el día de hoy esta reunión. Y ahora tenemos la intervención de Ernesto Talavera Tolentino, ahorita vamos a ir a nuestro pedido, con el tema de criptografía. ¿Okay? Gracias. Adelante. Muy bien. Interrúmpanme cuando gusten, no pasa nada. Primero que nada, me gustaría platicar un poquitito de qué es esto de la criptografía. La definen como una rama de las matemáticas, ¿sí? Para, a través de ella, hacer uso de métodos de cálculo para poder esconder mensajes, ¿sí? Criptografía viene del griego criptos, que es ¿cómo se llama? Esconder, ¿sí? Y mensaje, grafos mensaje. Entonces, mensaje escondido o escritura escondida se le ha conocido de muchas maneras. La necesidad de esconder mensajes pues es porque no queremos que todo el mundo se entere de lo que hacemos, ¿sí? El día de ayer veía un video, entre paréntesis, de una persona, de una conferencista, que hablaba precisamente de esto, nada más que hablaba de la época ya muy moderna, y hablaba de cómo sucede hoy todo eso. Lo vamos a ver al final, no tan a fondo como ella lo puso, porque ella lo ponía con colores, y entonces era muy suave cómo los colores de una persona, o de que pensaba una persona y los que pensaba otra, al combinarse daban el mismo color como resultado. Bien, entonces lo que queremos es que nuestros mensajes pues no lleguen, no en el aire, no los pepenen los curiosos o el chisme, o sea, cuánto nos quejamos, pueblo chico, infierno grande y todas esas cosas, ¿no? Entonces, la criptografía se diseñó, se inventó para eso, para esconder mensajes. Bien, la criptografía nació hace muchos años, siglo V antes de Cristo, que ahorita me preguntaban, y son aproximadamente 600 años. Y entonces, como primer tema, vamos a revisar muy rápido lo que pasa del siglo V al siglo XIX después de Cristo, del V antes de Cristo hasta el siglo XIX después de Cristo. Y en esa enorme época, pues vamos a ver que esto no avanza gran cosa. Lo que es más, creo que lo vamos a poder entender. Y en el siglo XXI, pues ya casi ni les platico. Vamos a platicar al final, y me lo recuerdan por favor, de por qué no nos pueden transar en el banco. Todos pensamos que en el banco nos pueden robar las transacciones, porque decodifican, porque un hacker, porque todo eso. No es cierto, no se puede, y ahorita van a ver por qué no se puede. Lo van a poder entender perfectamente, sobre todo los ingenieros, los que se acuerden de las series de Fourier, de las trastornadas de Laplace, ¿verdad? Se acuerden de ese nivel de matemáticas, por ahí andan las cosas, en las curvas elípticas. Muy bien, entonces vamos a dar inicio y vamos a revisar esto así un poquito, y vamos a caminar muchos años en cada lámina. Primero, resulta que la Biblia, dice ya mero abajo, dice en el libro de Jeremías, hace referencias, ¿sí?, a un sistema de sustitución de letras, ¿ok?, que se usaba para cifrar mensajes, y esto es 600 años antes de Cristo. En la Biblia se habla de eso, ¿ok? Pues arriba dice que la necesidad de mantener al margen de los curiosos, o a salvo de curiosos, pues que esto es mucho más antiguo de lo que quizá podamos llegar a imaginar. El cifrado pues existe desde hace muchos años, y aquí es donde estoy hablando de escribir oculto, ¿no? El cripto y grafos, ¿ok? El significado al final de la escritura oculta. O sea, ¿mande?
puede quitar esa silla, es que no Ah, claro, se puede quitar. Bueno, espero, no la había visto, ¿eh? Esta sí está atornillada, yo diciendo que sí, ¿verdad? Perdón. Ok. Esta columna que se ve al lado derecho, la puse ahí abajo para que no la vieran a propósito, no se crean. No se alcanza a ver muy bien, pero es una columna de caracteres unciales, dice, de los textos de Esdras, tal como se lee en la Biblia Septuaginta, que para traducir esto se requirió de como 70 personas. Entonces, por eso Septuaginta, ¿verdad? Y pues sí está como en arameo, más o menos, ¿verdad? Escrito, difícil de entender. La pongo como ejemplo porque muchas veces decimos, si nosotros hablamos en otro idioma, o si cualquiera de ustedes se pone a hablar en un idioma que ninguno de los demás habla, pues obviamente hagan de cuenta que tiene codificada su información, que está cifrado lo que dice, porque no le entendemos. ¿Qué pasó en la Torre de Babel? Que no sabemos si es... no me quiero meter con la religión, pero sí habla de que toda la gente quería hacer una torre para llegar al cielo, ¿verdad? Y cuando Dios vio eso dijo no, y los puso a hablar a todos en diferentes idiomas. ¿Y qué pasó? Pues ya no se pudo continuar la torre, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió? Se codificó la información. No había manera de que la información fluyera, no había emisor y receptor, ¿sí? ¿Ok? Para que un mensaje se dé, pues tiene que haber un emisor, alguien que lo haga y alguien que lo reciba. Hacer mensajes y guardarlos, pues como que no tiene chiste, ¿ok? A menos que sea muy secreto lo que tenga por ahí, o sea, el número de la lotería, ¿verdad? Bien, ok, entonces vamos a caminar un poquito en el tiempo. Ay, te toque. Sí, vámonos sobre el año siglo V todavía, año 1550, por ahí, 1553. Viene la invención de la escítala, o lo que le llamaron la escítala, que era un método para cifrar datos. ¿Qué pasaba? Que el rey de un pueblo y el de otro se mandaban un mensaje. ¿Cómo lo mandaban? Pues con un mensajero, no había otra opción. Y ese mensajero, para que no se enterara del mensaje, ¿qué hacían? Enredaban, así como se ve en la ilustración del lado derecho, enredaban una cinta de cuero o de algún lino o alguna cosa que pudieran haber utilizado en aquel entonces, la enrollaban en un bastón, pero era un bastón muy particular que tenía un grueso y no había ningún otro bastón igual de grueso. Se enrollaban aquello, escribían, ponían caracteres sobre esa cinta que estaba enrollada ahí, y luego ¿qué hacían? La desenrollaban y se la daban al mensajero. Entonces, ¿qué decía? El mensaje, en la parte superior, lo quise graficar más o menos, dice, así cifraban con la escítala, nada más tiene quitados acentos y espacios en blanco, no cuenta con espacios en blanco. Todo estaba escrito ahí. Si yo desenrollo la cinta, ¿qué queda? Pues el texto como dice cifrado ahí abajo. Separé los caracteres. AC es la primera parte que se va a ver, ¿verdad? Y luego SNI, y luego ICT, y así. ¿Ok? Entonces no se entiende nada. Así cifraban con la cítala, pues ya si desenrollaban la cinta ya no se entendía. Se la daban al mensajero y se iba. El mensajero de aquella época no era capaz de entender que esa era una codificación y que era un mensaje. Ahorita vemos esto y vemos el de abajo y es muy posible que lo pongamos de 3 en 3 y muy rápido atinemos de qué se trata, y más si ya platicamos aquí un poquito, ¿verdad? ¿Ok? Quizá no sea tan fácil. Si simplemente vemos unas letras así nada más, pues no vamos a saber qué son. La curiosidad es la que nos puede llevar a saber qué son, el dudar, ¿verdad? De las cosas, el preguntarnos por qué. Y bien, después de esto, que duró muchos años haciéndose esta transmisión de mensajes, hasta que obviamente alguien los descubrió, ¿verdad?
En la parte de abajo dice, por ello, y como símbolo de poder, el bastón de mando. Me imagino que han oído escuchar de eso, han escuchado, perdón, de esto. Dice, se le entrega al alcalde de una ciudad en la ceremonia de su nombramiento. O sea, sí se les entrega el bastón de mando. Desde este entonces viene lo que era el bastón de mando. ¿Por qué? Porque de ese bastón dependía la seguridad o la vida de pueblos completos, ¿no? ¿Ok? Perdón, Tere. Interrumpo, pero le van a entregar el bastón de mando a un pequeño. El en religión. O sea, por ejemplo, aquí en México son diferentes las culturas y existe el bastón de mando. Sí, sí, pero siempre se pensó que era por los aviones, porque los aviones más antiguos pues se manejaban con un bastón. Y no se me asusten, los más modernos también, los Airbus, toda la línea de Airbus, desde el chiquito hasta el grande, se manejan con un bastoncito así, un joystick, ya no tienen volante. ¿Sí? Entonces digo, pero no se me asusten, pueden subirse en el avión, es bastante seguro. También tienen bastón y por eso le decían bastón de mando también. Los primeros automóviles tenían bastón, no tenían volante. ¿Verdad? Ok, entonces, pero realmente esto del bastón de mando, al menos en la bibliografía, habla mucho de eso, de que viene de aquella época, ¿no? Porque era la vida de los pueblos la que dependía de esa cinta. El mensaje que era rendirse, la instrucción de rendirse o la instrucción de atacar, ¿verdad? Iba escrita así. ¿Okay? Y el receptor tenía que tener un báculo igualito, ¿verdad? Con el mismo receptor diámetro. tenía que tener un bastón idéntico. La misma ¿verdad? forma para piramidal. poder enrollar y poder leer lo que decía. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a continuar un poquito aquí. Bien. Ya en el siglo II, o sea, unos 300 años después, ¿sí? Viene un cifrador, ¿sí? Encriptar, les voy a hacer un pequeño paréntesis. Encriptar es meter en una cripta, ¿sí? Y entonces casi así como morirse, ¿no? Enterrar. No más que es muy fácil o es muy común que digamos encriptar. Es un modismo que ya luego utilizamos las palabras, ¿verdad? Como decimos troca, ¿ok? Entonces también decimos encriptar. Muy bien. La palabra es cifrar, ¿ok? Esa tampoco es codificar. Codificar es el código de barras que traen los productos en el súper, ¿sí? Pero la palabra es cifrar, eso es transformar algo en algo que no se entiende, un texto en algo que no se entiende, ¿ok? Bien, entonces hablan de un primer cifrador con una metodología que era por sustitución, o sea, sustituir los caracteres. Por acá hay dos asientos si gustan, ¿eh? Ya Acá hay más asientos. Ok, entonces, este de Polilios es el cifrador más antiguo que se conoce, ¿sí? O al menos en la bibliografía a la que yo tuve alcance, fue el más antiguo que salió. ¿Aquí de qué se trataba? El mensaje es el que está trazado con M, sale un M1 que dice qué buena idea, ¿ok? Y hay un M2 que dice la del griego. Claro que todo se puede contar en una sola frase, qué buena idea la del griego, sí, ¿ok? Bien, entonces, ¿cómo se cifraba esto? La Q, que era la primera letra de qué buena idea, la Q había que encontrarla en la matriz que está arriba. Si se fijan, ahí está señalada en rojo y está en la fila D y en la columna A. Entonces, cuando hablamos de que todo es X y luego Y, X, Y y así, aquí también X es el renglón, Y la columna. Entonces en la X está la D y en la columna la A. Por tanto, si se fijan, dentro de la frase ya cifrada, la Q se vuelve de A, ¿ok? Y así cada letra se va volviendo algo. Si hace un ejercicio con la U, pues es la DE y así. Bien, no nos vamos a clavar ahorita tanto. También era posible manejar las filas y las columnas, por eso hay una segunda parte,
los nombres o con letras o con números. ¿Sí? Se empiezan después con el tiempo, se empiezan a manejar con números porque las letras son muy poquitas y los números son muchos. Claro que con los chinos las letras son muchas, son más de 600, ¿verdad? Pero de todas maneras los números son muchos más y entonces es más amplio el espectro que podemos tener. Muy bien. Falta la IJ, ¿no? ¿Perdón? Falta la IJ. Falta la IJ. Sí están en el, Juntas. en el BD. ¿Sí? Las juntas. Están juntas. Están encriptadas. O sea, En la las misma juntas. coordenada. No, fíjense como aquí pasa algo. Y dice, abajo, el cifrador por sustitución de caracteres más antiguo que se conoce en el siglo II. Dice, pero como duplica el tamaño del texto en claro. O sea, el texto en claro dice, qué buena idea. Y pues salen el doble de letras, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice al final? Dice, no fue tan buena idea. ¿Sí? Pues no fue tan buena idea porque no había pluma Bic, que decían no sabe fallar y puedo escribir muchísimo con ella. Pues antes no tenían eso y entonces el duplicar el número de letras pues representaba un esfuerzo fuerte, ¿no? Claro, cincelazo. ¿Ok? Bien, y sobre todo, nosotros hablamos de cifrar. Yo creo que es más común que hayan escuchado hablar de descifrar. ¿Sí? Voy a descifrar lo que dice alguien, tratar de entender. Viene de donde mismo es cifrar, es en un sentido, descifrar es en el sentido contrario. ¿Ok? Entonces, todos los mensajes se pueden cifrar. Y desde estos siglos hasta la actualidad se pueden cifrar igual. Solo que hoy, siglo XXI, hay algunos métodos de cifrado que no tienen reversa. Muy interesante. ¿Ok? Hasta el siglo XXI es donde vamos a llegar con que cifrar y descifrar siempre era una cosa y la otra. Si yo voy a cifrar elevando al cuadrado, pues voy a descifrar elevando a la menos 2, ¿verdad? Igual, o sea, lo hago al revés, saco raíz cuadrada. ¿Bien? Sí. Ok, entonces vamos a continuar un poquito más. Más adelantito, unos 100 años más adelante, viene el cifrador del César, de Julio César, ¿verdad? Entonces, este ya se la complicó un poquito más. Él dijo, el cifrado, si se fijan ahí donde está la fórmula, dice CI igual a MI más 3. Y luego mod 27, dice módulo 27. ¿Qué quiere decir eso? Que la letra, a la letra le voy a sumar 3. Si ustedes se fijan, en la tabla, en la primera tabla dice MI, está de la A a la Z, del abecedario, incluida la ñ, porque está en español. Esto se puede tener en otros idiomas, en otros alfabetos y pues más largo o más corto, según sea el Se alfabeto. acomoda perfecto. Ok. En la parte de abajo, en el CI, le llaman ya criptograma. Dicen, bueno, voy a tener un criptograma donde voy a recorrer 3 letras el abecedario. Entonces empiezo en la D, termino en la Z y luego ABC, porque las tengo que tener en algún lado. Entonces ya las disfracé. Si ustedes ven el mensaje de abajo, dice, el patio de mi casa es particular, ¿verdad? Entonces la E la pone como H. Si ustedes ven la E, en la M de arriba, le corresponde la H en el criptograma. ¿Sí? Y así. Y entonces de esta manera, el patio de mi casa es particular, se lee como lo que está ahí abajo, que está en chino leerlo, ¿verdad? Está muy complicado para pronunciarlo. ¿Ok? Bien, entonces, este método de cifrado de Julio César era por sustitución, que sustituye, pero también monoalfabético, o sea, una sola letra y un solo alfabeto, una letra y un alfabeto, ¿sale? Por eso monoalfabético. Bien. Y el descifrado, obviamente, si ustedes toman todo lo que está abajo y se vienen al revés, pues van a poder descifrar el mensaje y regresar al mensaje original. ¿Sí? ¿Qué onda, ¿Qué Manuel? usaba Julio César eso? ¿Perdón? ¿Para qué lo usaba Julio César? Para enviar mensajes. ¿Sí? Para ¿Para guerra o...? en mensajes de la guerra, donde decían, por favor,
rendirse de inmediato o atacar de inmediato. ¿Sí? El mensaje pues es muy sensible, ¿sí? Y entonces era para lo que se utilizaba. El uso de la criptografía se dio en todos estos siglos, se dio para uso militar principalmente, por eso he hablado tanto de atacar, porque fue para uso militar. Ahora ya lo hacemos porque somos bien transas y pues bueno, pues nos han puesto una bola de candados, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces por eso vamos haciendo uso de la criptografía, perdón. Sí, pues Julio César también usó esto de la criptografía cuando hizo el calendario, o sea, los 365 días del año. El 1 de enero fue el 0, el 2, el 1, hasta los 365 días fueron designándose de esa manera, ¿no? Por ejemplo, le tocaba el número 224, pues no sé a qué exactamente qué día. Exacto, porque no era precisamente enero, sino era una numeración de los días. Sí. Y era todo. Los días. El espectro era un año, sí. No había meses. O sea, fue el calendario juliano. Sí, y era una matriz que tenía como una Z en medio. Sí. No la puse, porque está un poquito más compleja, sí. pero efectivamente, sí se usó mucho para eso. ¿Qué pasó? Ese sistema de mover las letras también se siguió usando hasta hace poco tiempo en máquinas de escribir. Que una persona escribía normalmente, ajustaba la máquina de escribir, escribía el mensaje como sabía, y la máquina automáticamente lo convertía. Para no quebrarse la cabeza a la hora de estarlo escribiendo. Es totalmente válido lo que dices, así es. Esas descripciones también fueron utilizadas en la Segunda Guerra Mundial. Ah, sí, ya mucho más para acá. Sí, en la primera y en la segunda hubo mucha criptografía en los mensajes, también militares. Sí. ¿Ok? Bien. Ok, vamos a seguirle tantito. Sí, me está dando toque la máquina, por eso le voy así como... Vale. ¿Qué te como doy? que me da... No, está bien. ¿Mande? No, ok. Luego le voy a meter el acelerador muy fuerte y me voy a ir hasta el año 1400 después de Cristo, ¿verdad? O sea, voy a caminar 15 siglos para adelante. ¿Por qué? Pues porque todo permanece más o menos constante, ¿sí? Más o menos, si hay cambios. Viene un cifrador, el de este señor Vigener, no sé cómo será muy bien la pronunciación de él. Este es un cifrador ya polialfabético, es decir, utiliza varios alfabetos. Ya empieza a complicarse más. ¿Por qué? Pues porque descubrieron a todos los anteriores. Entonces, como los descubrieron, pues tenían que complicarlo. ¿Ok? Entonces, siempre vamos a buscar la manera de complicar esto. Fíjense, como en todo lo demás, buscamos la manera de simplificar. Aquí es a complicar, ¿ok? Entonces, aquí ya el criptograma, la C, va a ser el mensaje más una constante. La constante es otro alfabeto. ¿Sí? Y en módulo 27, ¿por qué módulo 27? Porque vamos a usar 27 letras. ¿Ok? Esto de módulo 27, matemáticamente o aritméticamente, es cuando yo divido dos números, o divido, más bien, un número lo divido por 27, al resultado le quito la parte entera y las decimales las multiplico por 27. Ese es el módulo. ¿Ok? Entonces, por eso habla del módulo 27 y ahorita aquí se aplica mucho. ¿Sí? Dice K, la constante, el alfabeto de K se va a llamar la palabra cifra. Puede ser cualquier palabra, puede ser cualquier cosa, siempre y cuando no se repitan las letras. Aquí es muy importante que no se repitan para meter un alfabeto constante. Sí, y un mensaje, hola amigos, ¿ok? Vamos a ver cómo se encriptaría esto con ese método. Mensaje, hola amigos. ¿Perdón? El Kleenex no. No, ya poniendo la mano una vez ya no da toque. Pero camino tantito y lo paso otra vez. Yo creo que es la ropa.
voy a quedar aquí, ¿eh? ¿Ok? Fíjense cómo pone la constante, cifra a cifra, o sea, lo pega tantas veces como sea necesario. ¿Ok? Bien. Y entonces, esta parte de hola amigos, quizá tengan que regresar a la lámina anterior, pero no va a ser muy difícil que nos acordemos ahorita de dónde estaba la O, ¿verdad? Pero si ustedes ven esto, fíjense bien, la O, que antes se podía cifrar con otra letra, con un alfabeto desfasado, ahora con lo de la cifra, ¿sí? Sacamos la O y la letra que nos dé, obtenemos el número. Y luego sumamos el número que nos dé la letra I, que es la que está abajo de la O. ¿Ok? Y la suma de esos dos números es el resultado, que en este caso va a ser la W. O sea, la W es ya el criptograma, ya es el mensaje encriptado. Si me permiten, me voy a regresar un momentito. Acuérdense nomás bien, la O y la I. Fíjense bien, ¿eh? La O, ¿dónde quedaba? En la R. En el 15. En el 15. ¿Y la I? En el 8. Son 23. ¿Y cuál letra está en la 23? La W. La W, por eso la O más la I les da W. Hay otras letras que al sumarlas se pasa de los 26 o de los 27 caracteres. Son 27 porque empiezan en 0. ¿Sí? Si se pasa, ¿qué vamos a hacer? Dividirlo entre 27 y las decimales multiplicarlas por 27 para ver qué letra nos toca. Vale, muy ¿Sale? complicado. Miren, ahí les va. Ahí les va el caso. Si ven la segunda ruedita, está la O y la R y las traduce en G. ¿Sale? Me voy a regresar, que no se les olvide la O y la R. Voy para atrás. Ahí que traen teléfonos con calculadora. La O es el 15 y la R el 18. 33. Si lo sumamos da 33. Ajá. Si dividimos 33 entre 27 letras, A 1. pues nos va a dar 1 punto y garra, ¿verdad? Como 1.25, 1.22 por ahí. Pero muchas decimales. Y yo creo que da periódica la división, ¿verdad? ¿Qué te dio? 1.22222. Ah, perfecto, 1.22222. Entonces ahora aquí ponle menos 1 y por 27, por favor. ¿Mande? No había el examen. Ahorita. Acabando el ejercicio se puede ir a su casa. ¿Qué los trae? ¿Qué te dio? ¿El punto 2222 por 27? O sea, 6, ok. Entonces ahora nos vamos para acá. Y nos fijamos muy bien en la segunda rueda. ¿Cuál es la letra número 6? Pues es la G, ok. Entonces, de esta manera, que si se fijan es bastante laboriosa, pues se podían cifrar datos. Y entonces, hola amigos, es JWPRAN, quién sabe qué. Eso quiere decir hola amigos. Todavía este método tiene reversa. Sí, perdón. ¿Cuánto tiempo tardaban en descifrarlo? Había gente. O sea, que a mí me llegaba el mensaje y... Sí, pues no había calculadoras. Entonces había que hacer las divisiones a pincel. Mental. Digo, ¿cuánto tiempo te tardarías si ahorita te digo, hazme las divisiones a mano? No, pues, no entendí con el celular. Ya. Sí. ¿Qué pasó? ¿No usaban tabla como lo de logaritmos? No sé, la verdad no sé decirte si ya había, si ya las tenían. Fíjate que Sí. es probable que se hace el humanismo. Es probable que hayan inventado ya el logaritmo, ¿verdad? Que sí simplifican mucho todo esto. Pero no sé el dato, fíjate, ahí sí tendría que investigarlo. ¿Sí? Bien. Ok, entonces, este cifrador de Villeneuve fue polialfabético, o sea, mezclaba dos alfabetos,
¿Sale? Bien, vamos a seguir aquí un poquito para que no se nos haga muy tarde. Este señor Villeneuve, resulta que pues, unos 50 años después, o 60, después de que se muere, se dan cuenta que él no era el inventor de aquel algoritmo que vimos, ¿sí? Sino que era este señor, Alberti. Él fue al que se le ocurrió. Y entonces realmente los dos, el anterior y este, son de Alberti. Bien. Ok. Que además de haber diseñado muchas cosas como arquitecto, ¿verdad? Sí, maravilloso. Inventó este método de cifrado. ¿Sí? Entonces, este señor lo que inventó fue un método polialfabético donde utilizó 2 discos, uno fijo y el del medio era móvil. Se movía con la mano, o sea, no era así complicadísimo, un mecanismo difícil no era. ¿Así eran las primeras reglas de cálculo? Yes. La Pickett tenía yo. Buenísimo. Ok. Toda la razón, con las reglas de cálculo. Estos círculos tenían el alfabeto, pero nada más con las letras que se utilizan en latín. Si ustedes se fijan, y aquí puse la nota, no está ni la H, ni la J, K, N, U, W, Y, no están. ¿Ok? Y luego, para completarlo, le metió los números 1, 2, 3 y 4. Y en medio metió el alfabeto latín, más el símbolo ampersand que está aquí abajo de la M. El del AND, que usan los gringos como AND. ¿Ok? Ahí está junto a la M. Bien. ¿Dónde estaba lo ingenioso de este método de Alberti? Todos los métodos anteriores eran fijos, las tablas eran fijas y no se podían mover. Este señor inventa la manera de que el cifrado sea diferente, porque él dice, la A mayúscula del latín la voy a sincronizar con la letra de latín que se me antoje. ¿Ok? Y si él agarraba la Y, por ejemplo, entonces movía el disco, sincronizaba la A con la Y, y luego cómo cifraban el resultado, el criptograma, pondrían la Y minúscula, la que está del latín, y luego después cada una de las letras del mensaje la irían sacando de la que está en el círculo exterior, sacaban su equivalente en el círculo interior y lo iban poniendo. Entonces, pero siempre ponía, en la primera se ponía cuál era la que se había sincronizado. Y entonces era mucho más fácil descifrar y de descifrar, ¿verdad? Era más sencillo. Y los criptogramas se volvían más complejos. ¿Ok? Bien. Entonces, esto fue lo que hizo el señor Alberti en 1467. Más o menos, porque empiezan desde el 62 y duran 5 años patinarle, no está tan sencillo. Ok, damos un tremendo brinco de 500 años, ¿sí? Y en el siglo XIX vienen los cifradores ya poligrámicos, o sea, donde hay más de una letra por cada cuadrito, digamos, ¿sí? Es el caso de la IJ, de la N, la N, ¿sí? Y luego podemos sustituir letras. Entonces, ¿qué pasa con este cifrador? Tiene una constante, este cifrador, un alfabeto constante, que en este caso para hacerlo así divertido pusimos la palabra Beatles, pero ¿qué tuvimos que hacer? Quitarle la doble T, primero que nada, porque en cifrado no se valen las dobles letras, ¿sí? Si yo pongo la palabra correr, pues ya cayó tierra porque las dos R's me estorban, entonces puedo cambiar una R por una X o cambiarla por un número, para que sea más fácil, ¿sí? Y que no tenga símbolos iguales. Si ustedes se fijan, en la parte, en aquel está el abecedario en orden, y acá en el de la derecha, Beatles, no se repite la E, se fijan que está 2 veces en la palabra, nomás se pone una sola vez, BATL, y la S abajo, y luego continúa CDFG y todo eso, pero se va salteando las letras que ya están arriba. Entonces se armó un desorden, ¿verdad? Total. Ok.
Entonces, la constante que nosotros sustituyamos en este cuadro nos va a armar un desorden. Ya la criptografía resultante de estos esquemas era mucho más compleja que lo anterior, ¿sí? Pero ya vamos entendiendo mucho y no nos vamos a poner a trabajar porque lo van a creer que les pongo examen, ¿ah? Pero quedaría más o menos así. Si vemos el mensaje que está descrito ahí arriba en inglés, with a little help, more from my friends, está puesto acá abajo pero de 2 en 2 letras. Sí. Y luego está traducido al resultante ya o al criptograma. O sea, el mensaje... ¿Por qué la X? Las X en rojo, porque se repiten las letras. Cuando se repiten, Ok. mete una X, Ok. ¿sí? Para que esto no suceda. Entonces, ajá. Porque es from y luego my, se repite la M. Entonces pone una M junto con una X y luego pone el my. Pero la X la usa para separarse, la inserta. ¿Ok? Bien, entonces esto es haciéndole ya un poquito más al cuento. Luego, en el siglo XIX también se crean varios métodos de cifrado. Están las matrices de Hill, que ya son matrices muy complejas. ¿Qué es transposición de matrices? Los ingenieros, transponer es las filas, convertirlas en columnas. Para acabar pronto, ¿verdad? Con un sentido, ¿ok? Entonces es transposición de matrices de ese señor Hill. Y luego Gauss-Jordan también tiene un cifrador. Y al final el cifrador de Bernam, que también está basado en círculos, ¿ok? Y de ahí más o menos, de estos principios, vienen los de las guerras más modernas, de la Primera, la Segunda Guerra Mundial. Ya utilizan métodos de cifrado como el de Gauss, ¿verdad? Entre paréntesis, les voy a poner un texto histórico de nuestro país, pues del año 1810, si lo gustan leer, y si no, pues no importa, ¿sí? Es un texto dirigido por Miguel Hidalgo a don José María Morelos, ¿sí? Ustedes creo que lo van a ubicar perfectamente ese texto, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje real de eso? Están interpelados. ¿Mande? Que los descubrieron y Los descubrieron. Este era un mensaje cifrado, pero con un método de cifrar pues muy poético, ¿verdad? Simplemente decir una cosa cuando lo que quiero decir es otra. Casi como la chimotrufia, pero no tanto. Los descubren y tienen que adelantarse a los hechos, ¿ok? Pero esto era cantar ya el movimiento, ¿sí? Era una manera de empezarlo a iniciar. Y hablaban de un gran jubileo, o sea, estaban hablando de la iglesia. Realmente estaban diciendo otra cosa, ¿sale? Y como dicen por ahí, los cacharon, ¿ok? Bien, en el siglo XX, ya el siglo pasado, ¿sí? Yo todavía me quedo enclochado con que estamos en el 20, pero no, ya estamos en el 21, ¿ok? Ya estamos hablando de criptosistemas modernos. Dice la cifra en bits, ¿ok? Orientada a todos los caracteres ASCII o ANSI. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien sabe lo que quiere decir eso? No. ASCII o ANSI son los alfabetos de las computadoras, de estas computadoras personales. ¿Sí? Son 256 caracteres desde el 0 hasta el 255. Están numerados, ¿verdad? Ok, los criptogramas, ya con la aparición de las computadoras personales, ¿sí? Ya tipificadas como personales, se complican mucho más porque ya son 256 caracteres, ya
son símbolos y letras y números y de todo, ¿no? Y entonces la criptografía se vuelve más compleja, pero los métodos, la base, es la misma, ¿sí? Las bases, ustedes saben que no se pierden, son iguales. Entonces aquí habla, dice, de estos métodos usan por lo general una operación algebraica en ZN, ¿sí? O sea, n caracteres, pueden ser más de 256. Dice, un cuerpo finito, eso sí, o sea, tiene principio y fin, sin que necesariamente este módulo deba corresponder con el número de elementos del alfabeto o el código utilizado. Ya hablábamos de que el ASCII son 256 y el ANSI también, acomodados de diferente manera. Dice, pero pueden no corresponder. Y luego dice, es más, nunca coinciden. O sea, ya hablando de criptografía, ¿sí? Siempre será mucho mayor el cuerpo de trabajo que el alfabeto usado. Entonces los mensajes van a ser mucho más grandes y van a venir precodificados o digeridos, ¿sí? De alguna manera, para ya no entenderse y luego entrar a métodos de cifrado, para que ahora sí, de una vez por todas, no se entienda absolutamente nada, con varios pasos para hacerlo, ¿ok? Bien, y entonces la fortaleza de estos métodos, pues ya habla de la imposibilidad computacional, o sea, que una computadora no lo pueda descifrar. Porque nosotros podemos decir, es que si yo uno por uno lo voy acomodando hacia abajo, hijo, pero qué flojera, son un chorro, ¿verdad? Pero si eso se lo encargamos a una computadora, pues no le da flojera, o no le puede dar flojera, y se pone a chambear, a menos que se encloche el Windows, como ha pasado, ¿no? Que hasta el señor Gates ha tenido que resetear la máquina en presentación. Ok. Bien, ya estamos hablando de claves secretas únicas y de cosas de ese tipo. En el 73, en 1973, pues ya están las computadoras personales, las que se tipificaron como personales, las primeras, aquellas que hubo Apple, la 2E, las RadioShack, que había, y posteriormente ya las IBM, y luego todas las marcas que fueron saliendo de máquinas que eran compatibles con IBM o se presumían compatibles. ¿Por qué? Porque usaban el mismo sistema operativo y los mismos procesadores. Y se volvió esto un mercado de locos. Yo tuve un negocio donde, bueno, una empresa, porque no era así, que era negocio, pues no. Una empresa donde vendíamos computadoras, se llamó Triángulo de la Informática. En esa empresa decidimos cerrar porque llegó un momento en que ya vender computadoras ya no era cosa digamos, ya no necesitaban para nada. Inventaron el Windows y el Excel y se acabó la necesidad de los informáticos prácticamente, y entonces las computadoras acabaron vendiéndose en el supermercado y ya realmente competir contra un vendedor como una cadena de supermercados es sumamente difícil, ¿sí? No digo que imposible, pero es diferente, muy complejo, y ya no es una situación de servicios y demás. Ok. También en el 83 entra al mercado los telefonitos celulares. Bueno, telefonotes, ¿verdad? Aquellos que parecían para defensa personal. Los Motorola, aquellos así con una antenota que salen en las películas por ahí de los hermanos Almada, ¿no? Sí. Ya salen ahí con los ladrillos, ¿no? Ok, vienen los teléfonos celulares y ahí viene la necesidad de cifrar datos, pero ya como una necesidad imperiosa. ¿Qué pasaba? ¿Qué es un celular? Un celular es un radio que transmite en una frecuencia UHF y recibe en VHF. Las dos son FM, una más alta que la otra, una es very high frequency y la otra es ultra high, ¿sí? O sea, más cañona. Entonces por una transmite y por la otra recibe. Pero resulta que el aparatito teléfono solamente transmite por una y recibe por otra. Y el teléfono que trae su vecino y el que está por ahí está transmitiendo por la misma y recibiendo por la misma. ¿Qué onda? ¿Por qué no nos oímos? Es más, en los teléfonos antiguos hubo momentos en los que estábamos hablando y de repente se metía otra conversación. Ah, los ¿Sí? de la casa. ¿Por qué? Pues porque los métodos de cifrado no eran tan avanzados y se tenían que complicar más. Conforme se fueron complicando, ¿cuándo les ha vuelto a suceder eso?
Ya no pasa, ¿ok? Pero estamos hablando por la misma frecuencia, en la misma onda, estamos hablando todos. Si ahora sí agarramos la onda cañón, todos la misma, ¿sí? Bien. Ok, esto va motivando pues que empiece a haber muchos métodos de descifrado de mensajes, ahora ya de información, ya hablamos de datos de información. Entonces, métodos de cifra moderna, hay dos tipos, de flujo o en flujo y en bloque. Los de flujo es cuando estamos hablando, bla, 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 ese es un flujo, ¿sí? Continuo de datos, ahí están pasando. Tú estás cifrando todo lo que está sucediendo en la conversación, ¿ok? Y cuando estamos en bloque es cuando estamos hablando ya de proteger información que está adentro de una computadora, archivos de datos, ¿sí? Pueden ser archivos de Word, Excel, una rola en MP3, o sea, un video, hasta porno, lo que ustedes quieran. Bien. El cifrado en bloque habla de claves secretas. Las claves secretas son las que se usan para manejar, no sé si se han fijado cuando configuran el correo electrónico, que les dice que si van a requerir el cifrado de datos, el método SSL o el TLS. Sí. Que si se va a habilitar o no, que si su correo requiere autenticación, dice ahí. Bueno, se refiere a todos estos que están acá, los DS, todos estos de aquí, de la derecha. Son métodos de cifrado de información. El correo va cifrado, pero con métodos conocidos, hasta tienen nombre. Entonces, tan conocidos que un hacker los conoce y puede descifrar sus mensajes de correo. Claro que sí. ¿Ok? La clave pública fue una invención de los últimos inventos del hombre blanco europeo, de por allá viene la infraestructura PKI, que se llamó, ¿verdad? Que es la clave pública. Y entonces hablamos de dos métodos, uno de curvas elípticas y mochilas. Dice, ay, qué raros nombres, ¿no? Las curvas elípticas son para intercambio de clave y firma digital, más o menos algo parecido a las facturas electrónicas, ¿sí? Y las mochilas es el protector de software con hardware. No sé si ustedes se acuerdan que ciertos programas los comprábamos y cuando nos los vendían nos entregaban una llavecita o un aparatito que se ponía en la conexión de la impresora. Allá en aquellos puertos paralelos, si se acuerdan, unos conectorzotes de 25 pins. Y entonces teníamos que poner ahí para poder correr el sistema de contabilidad, ¿verdad? Si no, no jalaba. Esas son las mochilas. Esos aparatitos contienen lo que le llaman una semilla, ¿ok? Que si la riega no crece, ¿eh? ¿Ok? Y luego los algoritmos de exponenciación, que ya son los demás primer mundo. RSA es un método de firma electrónica, ¿sí? Que es el que se utiliza para firmar las facturas electrónicas aquí en México, porque en varias partes del mundo existen las facturas electrónicas. El GAMAL es otro método de firma electrónica, ¿ok? Y ahorita vamos a platicar un poquitito de eso, porque ya nos va llevando, la computación nos va forzando a entrar a la firma electrónica, ¿ok? A eliminar el papel, ¿sí? Y entonces ya hablamos en México en 2004 inicia la implantación de los sistemas de factura electrónica. Por ahí de 2005 el gobierno federal empezó a forzar a las paraestatales, a Pemex, a Capufe, a todas esas, a la CFE, a usar factura electrónica. Y se rehusaban. Les digo porque personalmente me tocó estar trabajando en una empresa en México. Y esa empresa, dedicada a la firma electrónica, tenía la encomienda de desarrollar el sistema de facturación electrónica de Pemex Refinación. Pemex Refinación facturaba con un sistema muy
científico, muy elaborado, pero hacía 13,000 facturas diarias, más o menos, en 8 tantos. Imagínense nada más la cantidad de papel, que esas facturas son las facturas que le daban a cada gasolinera de todo el país por irle a cargar, ponerle gasolina en sus tanques, ¿sí? Entonces eran 13,000 facturas diarias, y había un señor sindicalizado, no tengo nada contra los sindicatos, digo, ahorita nos van a echar encima, pero un señor sindicalizado que tenía la posición de llevar un control de las facturas. Ay, pobre. Tenía un gran almacén, ¿sí? Con cajas, muy bien organizado, pero el almacén era del tamaño de Sam's, más o menos. Ay, qué horror. Y entonces, ¿qué había ahí? Pues una copia de todas las facturas. Al señor había que entregarle una copia. ¿Qué dijo cuando llegó el sistema de factura electrónica? Dijo, no, pues a mí no me pueden quitar. Yo soy sindicalizado y a mí me dan una copia de cada factura. Entonces le dieron una computadora. No me digas eso. No, yo no estoy entrenado para usar computadora porque entonces me tienen que cambiar de puesto, ¿verdad? Fue todo un problema para vencer ese, pues esa, ¿qué serán? Romper esos paradigmas, ¿verdad? Estática. Y finalmente aceptó la computadora y al segundo día de que le llegaba un correo de cada factura, dijo, paren esto, ya se llenó la computadora, ¿verdad? Dijo, ya, vamos a cambiar. Y pues el señor no sé qué hará ahora, pero se acabó esa posición. Nomás imagínense los miles de árboles que representaban esas facturas diarias, ¿sí? Entonces todo eso se fue a cero consumo de papel con la factura electrónica. Otra situación importantísima de las facturas electrónicas. Si ustedes se fijan, las facturas electrónicas, pues cuando nos llegaban en papel las facturas, ¿qué hacíamos? Capturarlas en donde trabajábamos, ¿verdad? Ahora no. Bueno, en muchos lugares todavía, porque todavía no habían hecho ahí al tigre Toño con la computadora, pero si ustedes ven el archivo XML, que es donde viene una factura electrónica, ahorita lo vamos a ver uno, ya son datos Ernest, ya que se un está acabando sistema, la pila, ¿eh? sí, un sistema puede entender, ¿verdad? Entonces, las facturas de antes en papel, si las escaneábamos, no nos servía de nada, ¿verdad? Y las facturas ya en PDF tampoco nos sirven de nada. Inclusive en el PDF, fíjense bien, ahí dice, esta es una representación gráfica de un comprobante fiscal digital. Entonces no es la factura, es una representación de la factura. Yo para que se lo sepan de una vez, porque en muchos lados tienen que traerme el PDF, si no, no vale. ¿Cómo que no? El XML es el que vale, y solito vale. El PDF no sirve para nada. ¿Ok? Como para organizarse nada más, para interpretarlo. Pues para organizarse, para desperdiciar papel, para volver a imprimir, resistirnos al cambio, regresar otra vez a la usanza anterior. Y cuando se le da el clic al otro archivo, se ve puro texto ahí con signos, ¿no? Sí se ven cosas raras, ¿verdad? Pero un sistema es capaz de entenderlo. Sistemas que tengan la manera de descifrar los datos. ¿Ok? ¿Sí? Que es de lo que se trata. Si a ti te llegan cantidad de facturas en una computadora y tienes un sistema capaz de entenderlas, pues que se vayan de una vez para dentro del sistema y queda todo capturado y no tienes que capturar ni un dato. ¿Perdón? No, nada más un comentario. Tengo una sobrina que tiene 17 años. Ella está becada en Los Ángeles, en la universidad. Mi sobrina en la mañana va al bachilleres y en la tarde va a la universidad. Entonces a ella el gobierno le entregó una computadora con un sistema especial. O sea, mis otros sobrinos quieren entrar al programa y no pueden. O sea, no pueden estar codificado, no sé. Pero ella tiene su computadora que le entregó el gobierno y nada más ella puede tener acceso al sistema educativo. Sí, hay un sistema que se llama Absolute, así como el vodka. Que está hecho para eso, donde toma la computadora, toma el control de la computadora, ese sistema, y entonces dentro de la universidad funciona con las páginas de la escuela, solamente, y solo en la red escolar, pero no se pueden meter a Facebook, no se pueden meter a nada de eso. Salen de la universidad y su computadora puede entrar a Facebook, Ah, sí, en fin, tiene que andar. pero solo la persona la puede utilizar. ¿Cómo la tienen la identificación? Por huella. Esta trae huella, nomás pasa una aquí
el dedo y funciona. Y luego todo está cifrado con un certificado digital. Y yo ya me acabo las uñas tratando de abrirla. Sí, es que es con esta parte del dedo. Bueno, ya Con voy a todos los cortar el secretos, video.